Que les damos la bienvenida un sábado más a Ubicados. Hoy culminamos nuestra trilogía, que empezamos hace aproximadamente 2 meses y medio, a la cual llamamos Propósito y Destino. Y decimos trilogía porque estuvimos respondiendo, ¿no? Intentando responder algunas preguntas que tenían que ver con descubrir propósito, ¿no? Y saber cuál será nuestro destino. La tercera parte de esta trilogía, que es la que estamos terminando hoy, pues contiene la pregunta, o hacíamos la pregunta, ¿enfocados en qué? Y tiene que ver con si tenemos una visión enfocada en nosotros mismos o estamos viviendo conscientes de que tenemos un propósito que nos conecta a una comunidad, o sea, que nos conecta con otras personas. Esto va a depender mucho, ¿no? Cómo respondemos a esta pregunta, va a afectar en cierta manera cuál es nuestro propósito en la vida. Así que hemos invitado nuevamente a José Soto desde Chile, que ya nos acompañó anteriormente, ya que junto a su familia han experimentado lo que significa invertir sus vidas en otros, dejando huella e inspirando a esta generación. Así que bienvenido, José. Háblanos un poquito de ti para aquellos que no te conocen y cuéntanos un poco de lo que estás haciendo actualmente. Bueno, gracias nuevamente por la invitación, estar nuevamente con ustedes. Ha sido súper bueno, la primera vez lo disfruté mucho. Bueno, mi nombre es José Soto, soy un pastor misionero. Estoy viviendo en Chile en este momento. Como misionero viví en África por 4 años, después en Perú, en Lima, donde ahí conocí a Diana y todo lo que hacían, ¿cierto? Después conocí a su esposo. Y en este caso, hoy día, ya terminé mi libro, está terminado, está a unos días de ser ya publicado en Amazon y en todos esos lugares, así que terminé un libro, estuve escribiendo un libro que se llama Cristianos Out of the Box, los cristianos fuera de la caja, y lo escribí, bueno, esa ha sido una de las cosas que hice, y una ONG que creamos en este tiempo, que ya también está lista, lista para ser trabajada, se llama Amarás. Está enfocado un poco en el segundo mandamiento, ¿cierto? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces sentimos que esto es un acto, este es un mandato de Dios para nosotros, no solamente que si siento amo, no, debo hacerlo, es un deber de cada cristiano amar, y por eso Amarás, esta ONG pasa a ser esa extensión. Y he estado en las redes sociales como compartiendo, predicando. ¿Por qué? Porque en este tiempo de pandemia me imagino que algún pastor o ministro no se puede quedar callado, ¿cierto? No va a esperar hasta que abran las iglesias para volver a hablar. Creo que nosotros no tenemos límites, y es por eso que estoy predicando, enseñando, compartiendo en webinar, así también en Facebook Live, Instagram. Eso estoy haciendo en este tiempo. Tengo un colegio en África junto con mi esposa que levantamos hace años atrás. Nuestra congregación antigua sigue trabajando en él, nosotros lo visitamos todos los años, y es lo que estamos haciendo en el tema de misión. Viviendo en Santiago, ya aquí en alrededores de Santiago, junto a 2 hijas, una de 8 y la otra de 5, y una esposa que este mes cumplimos 24 años casados. ¡Wow! ¡Wow! 24 años, sí. Sí. Te hemos visto, te seguimos en las redes sociales y de verdad que es de mucha edificación. Cada cosa que comparten, muy interesante. Y bueno, pues estaremos esperando ahí que poder ver este libro que vas a sacar próximamente. De verdad que nos interesa mucho. Así que vamos a seguir un poquito hablando, ¿no? De algunas de estas cosas. Y bueno, José, estamos hablando justamente de esto, ¿no? De personas y familias que dejan huella, pues están enfocadas solamente en mis propias metas, en mis propios sueños, o si está enfocada realmente en un propósito que tiene que ver con otras personas, ¿no? Yo creo que esta es una de las claves para poder dejar huellas. Ahora, yo quisiera hacerte una pregunta, que es un poco lo que hemos estado analizando en los últimos conversatorios y entrevistas, y es, ¿en qué momento de tu vida entendiste que tenías un propósito que te conectaba con otros? ¿En qué momento sucede esto, ¿no? ¿En qué momento hay ese clic? Bueno, dejen decirles que yo me convertí al Evangelio a los 18 años, sin haber conocido de Dios antes en este contexto protestante, ¿cierto? Evangélico, no lo conocía. Entonces yo entré, ¿cierto? Con una necesidad profunda porque estaba en adicción a la droga, a la pasta base de cocaína. Y al entrar a la iglesia,
Esto, mira, y esto es mi historia. A la semana que entré a la iglesia, a la semana, alguien llegó y soñó conmigo y me cuenta así como que tuvo un sueño. Cuando esta persona se me acerca y me dice, tuvo un sueño, para mí sonaba raro. En ese sueño dice que Jesús le hablaba y le decía que yo tenía que ir a un país que se llamaba Siria. Imagina, a la semana. Cuando me hablaron eso, yo dije, ¿qué? O sea, imagínate, nunca había salido de mi país, o sea, no, así nunca me había proyectado en alguien más a la semana de conocerle. Dios estaba revelando su propósito para mí, que déjame decirte, en el principio sonó como raro, como, ¿qué es esto? ¿Qué sueño? ¿Cómo Siria? No, apenas conozco mi continente, no, pero al final Dios sí ha ido cumpliendo y en ese momento, o sea, a la semana ya, me estaba hablando que había un propósito que iba más allá de mí mismo. Si bien es cierto, necesitaba ser sanado, restaurado, discipulado, entrenado, había un propósito que tenía que ver con otros, no solamente con este antropocentrismo, ¿cierto?, que nos hace centrar en nosotros mismos como si nosotros fuéramos el centro del universo. Así que a la semana. ¡Wow! Entonces, y lo que estás diciendo me parece muy interesante. Pues mi testimonio es un poco parecido al tuyo y casi va por ahí, casi la misma experiencia. Pero está bien también entender que a veces, aunque ya tenemos una dirección y entendemos, luego, pues como tú has dicho, hay un proceso, ¿verdad? Y aprovecho esto para decir que la próxima temática, lo vamos a seguir hablando en las próximas semanas, tiene que ver precisamente con esto, con procesos. Ok, ahora, en base a esto, en tu caso fue como muy rápido, ¿no, José? El poder entender, ¿no? Que tu propósito o el propósito que Dios tenía contigo estaba ligado con otras personas, ¿no? Con dejar tu vida quizá a un lado, con tomar decisiones que tienen que ver con otros. Pero ¿tú crees que nuestro encuentro con Jesús, vamos a decir como regla general, nuestro encuentro con Jesús es el momento donde cambia nuestro enfoque de nosotros mismos hacia otros o debe ocurrir algo más? O sea, por norma general, esto suele ser así. ¿Es nuestro encuentro con Jesús lo que cambia el enfoque o tiene que ocurrir algo más? Mira, esto es mi opinión al respecto, como ser, en mi caso fue una cosa bien loca, en mi caso fue algo así. Después de esto yo tuve que ser preparado y todo, y ahí entendí lo que era el llamado de Dios. Después de esto, o sea, que se me vino todo esto encima, después entiendo lo que es un llamado de Dios, lo que entiendo cuando empiezo a abrir la palabra, cuando empiezo a entender lo que había hecho Jesús, después entiendo esta comisión a los discípulos, y ahí recién yo hago como las coordenadas, las uno y digo, de esto se trataba, ¿me entiendes? Y ese es un proceso bonito de entrenamiento donde Dios poco a poco te va mostrando que esto va más allá de ti. Que no, que sí te ama, que sí es importante, ¿cierto? Pero hay un momento que viene un llamado y que viene una confirmación a ese llamado. Y Dios empieza a llamarte realmente yo siento que un momento te llama como llama Dios a Samuel, ¿cierto? Te habla y tú no sabes, te vas al pastor directamente y dice, pastor, estoy sintiendo esto. Y él te dice, no, si yo no te he llamado, ¿cierto? Y es como, de nuevo va y nuevamente Dios te habla y es como, pastor, y es como, no, yo no te he llamado. Y claro, el pastor no se equivoca, no nos llamó, nos está llamando Dios, nos está hablando a hacer algo. Y claro, nosotros como Samuel corremos a la persona que tenemos más cercana, ¿cierto? Que es nuestro pastor, que es nuestro líder, ¿cierto? Porque entendemos como, ¿usted me está llamando? No, ¿cierto? Pero creo que tiene que haber ese llamado, tiene que haber ese proceso. Ahora, en esto necesito ser sincero, esto no todas las veces se produce de la misma forma, no todas las veces se produce en ese contexto. Muchas veces puede ser un sueño, muchas veces una palabra, muchas veces alguien salió a una misión de corto plazo y ahí sintió realmente el llamado. Muchas veces uno dijo, no, voy a ir de paseo como de vacaciones y ahí recién sintió el llamado. O sea, el llamado se puede dar de diferentes formas y recordemos siempre que Dios es quien nos llama. ¿Cierto? Él es quien nos llama, Él nos está hablando, a medida que abrimos la palabra nos damos cuenta de este gran llamado, pero muchas veces sin abrir la palabra, Él sí nos está hablando. ¿Me entiende por qué? Porque es algo que urge, ¿cierto? Es algo que al reino de Dios le urge, es que nosotros, sus hijos, nos activemos en esa comisión que muchas veces hemos olvidado. Y José, esto yo entiendo que no hay como una regla general,
¿verdad? De que puede, como tú bien dices, pues hay diferentes maneras en las que Dios puede llamarnos, pero en el tiempo que tú llevas conociendo a Dios y en tu experiencia y trabajando con jóvenes, de pronto, ¿por qué sucede que existen hoy día muchos cristianos que viven un cristianismo muy pasivo, ¿no? ¿A qué me refiero? Que también encontramos pues muchas personas, y si miramos estadísticamente, nos damos cuenta de que, bueno, pues no son la mayoría de creyentes los que toman decisiones, ¿no? Radicales, ¿no? O en base a lo que Dios les está diciendo, o en base al llamado de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque hay muchos cristianos que son pasivos o que no encuentran o no han descubierto ese llamado. Se trata de que realmente no lo han recibido, se trata de que no lo han obedecido, o hace falta, no sé, algo especial para poder escuchar la voz de Dios. Yo creo que esto es una pregunta que seguramente muchos tengan. Mira, yo hablo mucho de este tema, y hablo mucho de este tema con muchas personas, sobre todo que están buscando es escuchar esa voz, buscando y preguntando, ¿yo tengo un llamado? Y aquí primero tenemos que reconocer algo, y como líderes lo hago. Yo soy pastor y puedo hacer ese reconocimiento. Yo creo que en este caso tú, David, puedes también hacer la parte tuya. Muchas veces la iglesia se ha centrado en sí misma y se ha centrado en sus propios programas, en sus propias cosas, y hemos hecho un evangelio hacia adentro. Entonces el joven, llegando a la iglesia, llegando como una persona nueva, cree que lo que tiene que hacer es ir a la iglesia, entrar los domingos a las 10 de la mañana y hacer esto, o sea, todo hacia adentro. ¿Me entiendes, no? Cantar las canciones, que adorar, ¿me entiendes? A Dios desde adentro, ¿cierto? Que dar su ofrenda, que dar su tiempo, es todo hacia ellos. Cuando realmente la palabra de Dios nos llama a salir afuera, sanar, predicar el evangelio, sanar al enfermo, bautizar, echarla fuera de demonios. O sea, nos está hablando de todo hacia afuera, cuando la iglesia muchas veces su programa y su visión es todo hacia adentro. Y en eso no culpo a los jóvenes que creen que su misión es llegar al púlpito, es un día estar ahí en el coro, es un día estar... ¿Por qué? Porque hemos hecho una visión hacia adentro. ¿Me entiendes? En eso hemos omitido como líderes, como iglesia, el llamado del evangelio que es hacia afuera. ¿Cierto? Entonces, eso primero hay que hacerlo. Después se genera algo, y se genera algo heavy. Hoy día no se está como en el tiempo de Samuel. Yo esto lo creo que en un tiempo profético que estamos viviendo en la generación de Samuel. La generación de Samuel es una generación sin padres. Acuérdate que Samuel no tenía padre. Fue dejado en el templo. Este Samuel que estaba sirviendo en el templo sin que sus padres estén sirviendo. Entonces no hay una herencia, ¿me entiendes o no? Como religiosa. O sea, yo llegué a la iglesia, mis papás ni se congregan, mis papás se separaron, mis papás son denominacionales, pero yo tengo esta pasión de adentro, soy el joven, pero nunca he escuchado la voz de Dios. Como nunca he escuchado la voz de Dios, escucho a Dios y corro al hombre. Y ahí tenemos que entender otra cosa profunda que dice el libro de Samuel, y por eso creo que estamos en la generación de Samuel. Dice la Biblia que ese sacerdote Elí no estaba escuchando a Dios tampoco. Dice la Biblia ahí, hace tiempo la voz de Dios escaseaba en ese tiempo. Y es por eso que el sacerdote, escuchando a Samuel venir a él, le dice, no fui yo, anda a acostarte, 2 veces. A la tercera, recién ese hombre se da cuenta que Dios está hablando. O sea, la voz del sacerdote no estaba tan instruida ya, no estaba tan ágil para escuchar la voz de Dios tampoco. ¿Me entiendes? Entonces, la voz de Dios escaseaba. ¿Qué le enseñaba a Samuel a escucharla? Y aquí es donde, claro, el joven hoy día necesita aprender a escuchar la voz de Dios. Quizás Dios le está llamando hace mucho tiempo. Y él vive corriendo hacia el hombre, y el hombre dice, no, yo no te he llamado. Él se les desilusiona y se va, dice, no, es que no es mi tiempo. ¿Por qué? Uno cree que el llamado es hacia adentro de la iglesia, hacia ser el pastor de la iglesia, hacia ser el pastor de jóvenes, ¿cierto? Hacia adentro de la iglesia, no hacia afuera, y después no está entrenado para escuchar la voz de Dios en este tiempo. Creo que son 2 factores importantísimos para esto. ¿Qué hacemos nosotros? Dice la Biblia, mis ovejas oyen mi voz y la obedecen. ¿Cierto? Ellos me oyen y la obedecen. Entonces, ¿qué pasa cuando la oveja no sabe qué es la voz de él? No sabe qué es la voz de su pastor. ¿Me entiendes o no? Entonces yo creo que estas 2 cosas se dan, ¿me entiendes? Y por eso el joven tiende a no entender que tiene un llamado, a creer que esto es solamente privilegio de algunos. Y no
No, quiero decirte a ti, amigo, y te quiero decir a los jóvenes que están viendo esto, todos tenemos un llamado. Algunos estamos en la escala general hoy día para luego estar en un propósito más específico, pero todos hemos sido llamados. Es más, en este trabajo que tenemos en el Evangelio, dice que el trabajo es mucho y son muy pocos los obreros. Entonces, aunque no tengas llamado, acuérdate, hay vacantes. Puedes venir y va a haber mucho trabajo que hacer. ¿Por qué? Porque hay muy pocas manos para hacerlo. Wow. Wow, José. Y en cuanto a lo que estás diciendo, que es algo que es real, ¿no? ¿Tú crees que Dios en este tiempo está queriendo traer una reforma a la iglesia en este sentido? Porque prácticamente, por lo que estás diciendo y es lo que estamos viviendo, ¿no? A veces es cuestión también un poco de la estructura que nos hemos formado, ¿no? O lo hemos hecho casi hasta cultural, ¿no? El mecanismo y la estructura de la iglesia. ¿Crees que en este tiempo Dios quiere hacer algo? ¿Quiere traer una reforma a esa estructura? Mira, yo creo que ya lo está reformando. Ni siquiera creo que va a traer, creo que ya la está reformando. Es más, en un momento hace años atrás yo me pregunté, Señor, y tenemos que ser los luteros que pegamos, ¿cierto?, en la iglesia, ¿cierto?, esa tesis, ¿cierto?, acerca de estas cosas que eran no bíblicas y la estaba practicando la iglesia de Lutero en ese tiempo. Y yo siento al Señor que me dice, sí, pero no las vayas a pegar a cualquier templo, pégala en el tuyo. Hoy día la iglesia tiene tantas divisiones, ¿cierto? Que el bautista tiene que pegarle en el bautista, el luterano en la luterana, el evangélico pentecostal en su evangélico. O sea, cada uno debe que tomar la palabra y confrontarnos con lo que dice respecto a esto. Y estoy seguro que todos consideraríamos en algo de la reforma. La iglesia no se hace hacia adentro, la iglesia se hace hacia afuera. ¿Cierto? La iglesia no es un sinnúmero de actividades de cumplir el domingo. Hice esto. No. La iglesia se hace en el día a día, la iglesia se hace primero desde casa, en el pueblo cercano, después sigo hacia más allá. O sea, la iglesia se hace desde adentro. Yo creo que la reforma, querido, la estamos viviendo. No creo que sea algo que vaya a pasar, sino que creo que la estamos viviendo, David. Wow. Bueno, voy a seguir con las preguntas porque si no nos meteríamos por otra dirección, pero sí, porque es un tema muy interesante. Sabemos que nos has dicho y conocemos también de tu testimonio personal que estuvisteis como familia en África, ¿verdad? En Malawi, si no me equivoco. Sí. ¿Cómo se llega? Hemos comenzado diciendo de que al principio, ¿no? La pregunta... ¿Cómo, cuándo, en qué momento uno entiende, ¿no? que el propósito que tiene pues tiene que ver con otros? Pero ahí a veces hablar individualmente, en cierta manera, puede ser un poco más fácil, pero ¿cómo se llega al convencimiento como familia, ¿no? Para llegar a tomar una decisión así de radical, ¿no? Porque trasladarse quizá a África, a condiciones menos favorables que las que uno tiene en su país de origen, pues no es una decisión fácil, y más aún cuando tiene esposa o esposo y hijos, ¿no? ¿Cómo se llega a ese punto como familia? Mira, aquí yo creo que una de las cosas formidables de esto es casarte con la persona adecuada. Y ojo que aquí no estoy diciendo con el mismo llamado, no. Muchas veces, y esto puede ser un poco discutible para algunos, muchas veces tu esposa, ¿cierto?, no va a tener el mismo llamado que tienes tú, ¿cierto? Y eso no tiene que ser ningún pero, no tiene que ser ningún problema. Porque puede pasar esto, que no tenga el mismo llamado que tienes tú. ¿Por qué? Porque Dios es el que llama. Dios la puede llamar a ella antes, la puede llamar después. Te puede estar llamando a ti antes o después. Es más, puede llamar cuando te casaste. A mi esposa la llamó a la misión de las mismas cosas que yo hago después que nos casamos. Entonces, después que nos casamos y estamos casados, ella recibe un llamado de Dios profundo y era el mismo llamado que tenía yo. ¿Me entiendes? Entonces, en ese sentido no hay que asustarse, pero sí casarse con la persona correcta. ¿Por qué? Porque estábamos viviendo un momento determinado en nuestra vida donde teníamos empleo, ¿cierto? Habíamos hecho algunas cosas, pero algo pasaba dentro. Algo pasaba dentro de nosotros que no nos sentíamos satisfechos. Entonces, claro, nosotros nos casamos bien jóvenes, nos casamos a los 21 años, entonces ahí ya nos sentíamos no satisfechos a los 23 años, 24 años, estábamos diciendo, pero ¿qué es esto? ¿Qué nos está pasando? Y claro, toda persona que tiene un llamado de Dios para hacer algo va a sentir, ¿cierto? Como, no sé,
que está en un lugar ajeno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no está haciendo la voluntad de Dios. Entonces, en ese sentido, nos sentíamos como vacíos, a pesar que podíamos ganar dinero, podíamos hacer cosas, sentíamos que algo faltaba. Hasta el momento que decidimos decirle sí a Dios en esto. Ahí se nos abrió una película diferente, como que estábamos mirando allá y aquí había un mundo paralelo que estaba pasando y estaba pasando cosas increíbles. Por eso te digo que cuando dijimos como, wow, vamos a ir, y acuérdate lo que dice la Biblia, la palabra, dice que el reino de los cielos está a tu mano. El reino de los cielos está aquí. Entonces nosotros estábamos chambeando, trabajando aquí, de repente hicimos esto y había un reino completo con un montón de cosas, con la diferencia de que cada cosa que íbamos a hacer ahí no nos desgastaba, no nos deprimía, no nos cansaba y sentíamos en nuestro corazón que lo podíamos hacer por el resto de la vida. Yo trabajé como jefe de personal de una empresa minera. Tenía muchos trabajadores a cargo. En un momento llegué a tener 800 y tantas personas a cargo, y yo haciendo todo este tema de salarios y todo, y con todo eso, con una buena posición y todo, mi cara no estaba contenta, mi semblante estaba decaído. Desde que empecé a hacer la voluntad de Dios, David, bueno, yo te lo digo, yo creo que tú lo sabes, nunca más me desperté con sueño, nunca más. Me despertaba y era como ganas de ir a hacer esto, era como que vibraba con lo que estaba haciendo, y desde que tomé esa decisión hasta hoy día, es como que me rejuvenecí, es como que puedo correr, como que puedo hacer algo, ¿cierto? Y tú dices, pero ¿y cuál es la diferencia? Claro, encontré ese propósito, encontré eso que estaba ahí. Y es por eso que cuando tomamos la decisión de servir a Dios, mira, mejoró nuestra relación matrimonial. Nosotros nos pusimos hasta más bonitos, ¿cierto? Nuestra vida empezó a tener una calidad de vida, y si la comparábamos con lo otro, antes teníamos que trabajar mucho para traer sustento, hoy día trabajábamos, ¿cierto? Y a veces mucho, pero andábamos alegres. Más que andar buscando un sustento, sentíamos que nosotros mismos íbamos bendiciéndonos adentro. Entonces, desde ahí, a ver la mano de Dios, a ver la mano de un trabajo normal, teníamos que decidir, y ahí dijimos, no. No. Es más, cuando trabajaba yo en esta forma secular, nuestro matrimonio casi se destruye. Cuando trabajamos en la forma ministerial, nuestro matrimonio es increíble. Entonces, ¿me entiende? En toda forma, la mejor decisión de la vida. Entonces, de ahí, África, China, es solamente un problema geográfico. ¿Me entiendes? Para mí era como un poco Obed-Edom. ¿Te acuerdas de Obed-Edom? Que en un momento sacan el arca de su casa. ¿Te acuerdas de toda esta historia? El arca la dejan en su casa, producto que había muerto una persona, y la llevan a la casa de Obed-Edom, y después David manda a buscar el arca y la saca. Y dice que Obed-Edom tomó toda la casa y se fue con el arca. Y se fue a vivir al lado del arca y fue el portero del templo. Yo creo que Obed-Edom está cumpliendo esta parábola del reino. Encontró la perla del gran precio, vendió todo lo que tenía y se fue a seguir ese lugar. Y eso es lo que pasa a uno cuando ve a Dios y ve a Dios en esto. Es como, no, ¿sabes que no? No hay forma. Yo dejo todo lo que tengo para estar con Él. Y si Él me dice China, China. Si Él me dice India, India. Si él, en ese tiempo nos dijo África. Ahí llegamos a África. Imagínate esto, y con esto termino. Tú sabías que mi esposa era estéril, no podía tener bebé. Teniendo el dinero, teniendo todas las cosas médicas, por 7 años intentamos, no había caso, ¿cierto? Era estéril, no podíamos tener hijos. En el momento decidimos servir a Dios, y con la pena, ¿cierto?, de ser una pareja joven que no podía tener hijos. Estábamos en África, estábamos cumpliendo nuestro ministerio en África, 15 años de casado, y mi esposa queda embarazada. O sea, en el mismo ministerio, Dios nos viene a responder con algo que buscábamos con anhelo, ¿cierto? Y ahí nace nuestra primera hija, María Gracia, o sea, es Made in África, María Gracia, ¿cierto? Y después, ¿cierto?, en la misma condición, Sophie, y hoy día tenemos 2 hijas, producto ¿de qué? De estar en medio de su voluntad. El cuerpo, ¿cierto? La ciencia médica decía, no, no pueden, esta mujer es estéril. Hoy día tenemos 2 hijas preciosas haciendo este ministerio, trabajando este ministerio. Wow. Wow, entonces, tremendo. La importancia de, en realidad, más que si es el mismo llamado o el mismo don o el mismo ministerio, yo creo que es compartir la misma pasión o la misma disposición y deseo, ¿verdad? Por Sí. querer agradar a Dios, y después ya Dios se encarga del resto. Y bueno, y ya hablando de este tema, José, otra pregunta que tiene que ver con esto mismo.
y que seguramente pues muchos de los que están escuchando se están haciendo, ¿no? Y también aprovecho a decir que si alguno quiere hacer alguna pregunta, pues que nos pueda escribir en Facebook Live y vamos a leer pues su pregunta. Pero, ¿tú crees que Dios tiene un propósito específico para cada persona o solo se trata de vivir bajo ciertas reglas? Es decir, Dios tiene ya trazado un propósito específico, a veces pensamos un lugar específico donde servir, un ministerio específico, o no, se trata simplemente de vivir bajo unas reglas y ir caminando y ya está. ¿Hay algo específico que Dios tiene para nosotros? Mira, yo creo que sí tenemos un propósito específico, creo que la palabra lo dice claramente, dice que nosotros antes de la fundación del mundo, Él nos pensó, Él nos bendijo, ¿cierto? Él tiene un propósito para quienes, dice, por su propósito fueron llamados. ¿Te acuerdas esto? Todas las cosas le ayudan a bien, ¿para quiénes? ¿Para cuál? Para quienes con su propósito fueron llamados. Hay un propósito que tenemos. Ahora, no creo que ese propósito para cada uno sea lo ministerial. No creo que cada uno tenga que ir a levantar un templo, pero creo que hay algunos que van a ser ingenieros, ¿cierto? Que van a hacer de ingeniería, ¿cierto? Para que este templo tenga algo, o esa ciudad, ¿cierto? Tenga su sustento. Hay otros que van a hacer el tema de la música. O sea, creo que todos tenemos un propósito en Dios, algo por para lo que nos creó Él, ¿cierto? Un don específico. No necesariamente tiene que ser 100% en el ministerio, pero sí podemos poner a nosotros, ¿cierto? Enfrente de Él nuestras profesiones, ¿cierto? Señor, ¿qué puedo estudiar? Enfermería. No sabía yo, ¿cierto? Lo importante que va a ser esto en el reino, pero cuando Dios te dirige en esto, cada vez vas acertando más respecto a este propósito eterno. La gente afuera le llama alcanzar tu máximo potencial. Y mira, muchas veces las personas buscan simplemente por lo que le dé más dinero, por la carrera de moda, por este tipo de cosas, ¿cierto? Pero aún están amargados, deprimidos, enfermos. Pero cuando tú tienes esta relación con Dios, si tienes un Dios que quiere hablar contigo, ¿dónde ubicar esto en la Biblia? Si quiere decir, ¿cierto?, con quién casarte, ¿acaso no te dirá cuál es tu propósito? ¿Para qué Él te creó? Entonces, en esta relación, ¿por qué lo digo así? Porque yo soy papá. Y siempre Dios se está como demostrando mostrando a nosotros con este vínculo paterno. Yo soy padre y yo quiero ciertas cosas para mis hijas. Y yo quiero, ¿me entiendes?, ayudarlas que ellas vayan encontrando en esta relación con Dios ese propósito. Imagínate que hay un Padre divino que tiene esto claro para ella. Un día Él va a conversar directamente con ella, ¿cierto? Y le va a decir, hija, no, para esto yo te traigo, ¿cierto? Yo creo que eso sí existe. Como te digo, no creo que sea todo 100% al ministerio, no, pero acuérdense lo que dije antes, este trabajo requiere muchos obreros, así que hay muchos puestos vacantes. Necesitamos nosotros tener la posibilidad de preguntarle. Hay gente que me dice, pastor, yo le pregunto a Dios hasta qué zapatillas comprar. Bueno, y si Dios es capaz de decirte ese detalle, ¿acaso no te dirá? ¿Me entiendes también qué quiere tú que hagas para Él? ¿Acaso Él no te abrirá en su corazón como, sí, me gustaría que con estas zapatillas fueras a tal lugar y prediques el Evangelio? ¿Me entiendes? Sí, yo creo que muchas veces podemos tener los dos extremos, ¿no? A veces pensar que no, que simplemente pues se trata de agradar, obedecer a Dios en ciertas normas y preceptos, pero sin entender que hay una dirección clara que Él nos quiere dar. Y también el otro punto puede ser irse al otro extremo, ¿no? De pensar que hay un único propósito muy rígido, ¿no? Y que no hay, si nos desviamos un poquito, pues entonces ya se vino todo al piso, ¿no? Se echó todo a perder. Y en base a eso, yo creo que también hay personas que han tenido esta preocupación o han tenido esta pregunta, y es que, bueno, si Dios tiene un propósito específico para mí y en algún momento tomo una mala decisión y me desvío o me equivoco, ¿no? O hay el temor de decir, ¿y si no estoy escuchando bien la voz de Dios? ¿Y si no estoy atento a lo que Dios me quiere decir? Si yo me equivoco, ¿hay segundas oportunidades para retomar el propósito que Dios tiene conmigo? ¿O todo el plan original cambia? No. ¿Perdí mi No, oportunidad o no? no. Mira, yo creo que Dios, a ver, Dios es el Dios de las segundas oportunidades en un montón de cosas. O sea, yo lo he visto a Dios haciendo cosas excelentes en esto. Ahora, no podemos negar que el Antiguo Testamento nos muestra una situación muy delicada.
Y el Nuevo Testamento también nos muestra algo. Primero, en el Antiguo Testamento nos muestra que Moisés no alcanzó a llegar a la tierra donde tenía que llegar. Y todos sabemos que en un momento determinado Dios dijo, bueno, hasta aquí nomás llegamos, Moisés, te vienes conmigo al cielo, ¿cierto? Porque esto pasó con Moisés, te vienes conmigo al cielo. Y Moisés le decía, pero Señor, yo quiero llegar a la tierra. Y decía, no, 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 ya no se hable más de esto. Vas a nombrar a Josué, él va a llegar, ¿cierto? O sea, puede llegar un momento en nuestra vida que nos neguemos tanto, porfiemos tanto, ¿cierto?, con avanzar en esta voluntad que Dios tenía para nosotros, que en un momento diga, ya, hijito, venga a la casa. Bueno, lo suyo lo va a continuar otra persona. O sea, el plan de Dios se va a cumplir igual, ¿me entiendes? Pero con otra persona. Y es por eso que en ese momento le dice Dios a Josué, Josué, las mismas cosas que prometía Moisés te las doy a ti. Yo quiero que no me pase eso. No quiero que un día llegue y Dios me diga, José, las mismas cosas que yo te prometí a ti se las voy a pasar a David y David las va a hacer, ¿cierto? Así que tú te vienes conmigo al cielo. Y digo, no, 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 yo prefiero hacerlas yo, ¿cierto? Yo quiero correr por ese propósito, yo quiero ir a buscar eso. Eso está en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento nos habla del joven rico. Y nos habla del joven rico que sí quería hacer la voluntad de Dios y que sí había hecho las cosas bien y decía, y cumpla los mandamientos, sí, y hace esto, sí, si lo hago desde chico. Entonces dice esto primeramente, y ojo, dice que Jesús lo amó profundamente. Es como cuando un papá dice, ¡ay, qué lindo este niño! Y lo amó profundamente. Y Jesús le está diciendo, ya, vende todo y dalo a los pobres y sígueme. Pero el joven rico, eso era demasiado para él. Y dice que se entristeció y se fue. ¿Por qué? Porque en el centro de su corazón había algo más importante que Dios mismo, que lo había amado profundamente. Jesús lo amaba profundamente a él, pero él amaba profundamente el dinero, su posesión. ¿Me entiendes? Entonces también sí puede pasar eso. Ahora, hablemos de las segundas oportunidades. Dios puede llegar y en un momento determinado responderte nuevamente. Y después vemos a Moisés, y en esto vamos a usar un poco la teología. Después vemos a Moisés aparecer al lado de Jesús en el monte de la transfiguración. ¿Qué te parece, David? ¿Te acuerdas de esa escena? ¿Te acuerdas que en un momento determinado Moisés llega y se va, está junto con Elías en la monte de la transfiguración con Jesús? Y dice que lo estaban animando. Jesús estaba siendo listo para ser entregado. Este Moisés que no llegó a la tierra prometida estaba ahí, ¿cierto? Animando a Jesús, ¿cierto? Antes de llegar. O sea, hay una segunda oportunidad, pero claro que sí. Ahí nos muestra claramente algo. Claramente que no porque no llegó hasta el final de la meta, Moisés se va al infierno. No, no. Dice que el arcángel Miguel peleó, ¿cierto? Por el cuerpo de Moisés hasta que lo tomó. Y ahí después aparece nuestro buen Moisés al lado de Jesús con Elías siendo sustentado. Otra persona que había sido arrebatado a los cielos, Elías, ¿cierto? Pero ahí está. Nuevamente, Dios dando una oportunidad para su hijo. También tenemos el joven rico, y aquí hay una historia importante. Dicen que el joven rico fue Juan Marcos, el autor o el escritor del libro de Marcos. Wow. Algunos rabinos, algunos historiadores dicen que ese joven rico, ¿por qué? Porque el relato viene del libro de Marcos y Mateo replica lo que dice Marcos y está hablando de una situación súper especial, de alguien que se sintió muy apenado. Entonces la pregunta del rabino era, ¿y cómo supo que se sentía apenado? ¿Cómo supo que se entristeció y se fue? ¿Quién supo eso? O el joven rico le está diciendo, Jesús, me estoy yendo súper entristecido y apenado, y se va. No, que ese joven rico, que ese joven acomodado, era Juan Marcos, que terminó escribiendo, ¿cierto?, la historia de Pedro, ¿cierto?, y nace el primer libro, que es el libro de Marcos, y que él está escribiendo en un joven más acomodado, que al final seguía a Jesús, ¿cierto? Ese era el que estaba cerca, ese que estaba desnudo con esa sábana, por eso estaba cerca de esa gente importante, noble, ¿cierto?, y no le hacían nada. Dicen que ese era el joven rico que se le había acercado. Entonces, ¿creemos en un Dios de la segunda oportunidad? Pero claro que sí. Ese mismo Juan Marcos es el que sale con Pablo a misiones y Pablo se molesta con él, ¿cierto? Y se separan entre Bernabé, ¿cierto? Y Bernabé toma a este Juan Marcos y se lo lleva y queda Pablo con Silas. Y después que no le resultó el tema de las misiones, Juan Marcos se va a escribir el Evangelio. Y por eso tenemos los Evangelios de Marcos. O sea, segunda oportunidad, claro que hay. Ahora, toda persona que esté viviendo esa segunda oportunidad en Dios es tan potente hacer la voluntad de Dios que realmente la vas a disfrutar no como si fuera segunda, sino como es tu primera.
Pero claro que en el principio viene un arrepentimiento, viene un dolor por no haber hecho esa primera voluntad de Dios en ti. Entonces, yo te animo y animo a la persona que esté escuchando esto. Bueno, si dijiste que no a este viaje, dijiste que no a eso, no fuiste capaz de renunciar a esto para llegar a esto otro, Dios todavía te está esperando. Y esto puede ser tan increíble, ¿cierto?, como esa primera oportunidad. Pero, dice, si hoy día escuchas la voz, no te ocultes de ella. Si hoy día escuchas el llamado, no te ciegues a ella. Corre hacia ella, porque no hay nada mejor que hacerle caso a este Dios en lo primero. Wow, tremendo, ¿eh? Yo siempre me gusta decir que mientras somos sensibles, mientras estoy sintiendo todavía que Dios me está llamando, es que hay oportunidad, es que hay esperanza, ¿no? Lo malo sería cuando ya deje de ser sensible, cuando me vuelva insensible a la voz de Dios, ¿no? Así que mientras haya, aunque sea esa llamada del Espíritu Santo, ¿verdad? Pues es que realmente hay oportunidades. Y a veces yo creo que somos nosotros más bien los que tenemos esas ideas negativas o el pensar que no, que ya no hay oportunidad para mí, que se trata más de nuestros pensamientos que del propio pensamiento de Dios, ¿no? Y que aún Dios, aunque nosotros quizás hayamos tomado malas decisiones, Él es experto en eso, en las segundas oportunidades y en hacer todo nuevamente, ¿no? Así que bueno, eso yo creo que es tremendo y espero que haya personas que están escuchando que realmente Dios les esté dando en este momento una segunda oportunidad. Y no me refiero ni siquiera pues para la salvación, sino me refiero de poder entrar en esa plenitud, ¿verdad? De servirle, de estar en el centro de su voluntad. Eso yo creo que no hay momento más pleno en la vida que ese, ¿verdad? De estar en el centro de la voluntad de Dios siguiendo al Señor. Así que, bueno, también una pregunta que hemos hecho en conversatorios anteriores es si para ser influyentes, y hablando del término influyente como alguien que deja huella, ¿no? Como alguien que está realmente sirviendo al Señor y que impacta la vida de otras personas, ¿tenemos que ser intencionales? ¿Hay que ser intencional para esto, José, o simplemente ser un buen creyente, ¿no? Un buen creyente, vamos a poner las comillas. No, mira, yo creo que esto, para ser buenos, en primero, nadie es bueno, o sea, a todos nos falta. Es más, cuando se acercan a Jesús, este mismo joven rico le está diciendo, maestro bueno, y le dice, ¿por qué me dices bueno? ¿Entiendes? O sea, está en esto. No, yo creo que para ser bueno, inclusive hay gente no creyente que es buena, ¿cierto? Según los estándares del mundo, ¿cierto? Hay gente que es buena y otros dicen, pero ¿por qué yo si no fumo, no tomo? Tenemos bastantes parámetros y estándar para decir lo que es bueno. Realmente para un hijo de Dios no hay nada mejor que hacer la voluntad de Dios y obedecerle. Y esto no es pasivo, esto no es una espera, ¿cierto? Sino que esto es activar en esto, es caminar hacia eso. Entonces, en ese sentido, yo creo que realmente ese proceso es un proceso de caminar hacia algo, independiente que todavía no tengas claro específicamente qué Dios te está pidiendo hacer. Estar siempre yendo delante del primero, y lo primero a recobrar este tiempo espiritual, este tiempo de disciplinas espirituales, donde yo consulto su palabra, donde busco una adoración, donde tengo mis tiempos con Él. Es un tiempo de comunión, ¿cierto?, continuo. Es un tiempo activo. No estoy esperando pacíficamente, no estoy esperando que venga un ángel del cielo y me hable, no estoy esperando que este próximo domingo va a venir un predicador y No, yo estoy buscando. Estoy en esa búsqueda, estoy con esa hambre. Entonces creo que la postura de una persona, ¿cierto?, que tiene un llamado, una persona que quiere hacer algo más en el reino, es una postura activa buscando. Es una postura que lo lleva a moverse, a romper la inercia, ¿cierto? Entonces nosotros no somos de estos meditadores trascendentales, ¿cierto? Como que nos encerramos en una montaña y hacemos un om hasta que llegue y nos llegue una respuesta del cielo. No, tenemos la palabra, pero entendemos las cosas naturales, podemos estar activamente, ¿cierto?, moviéndonos en nuestras congregaciones, en nuestras comunidades, ¿cierto?, hasta que en un momento determinado cada vez tenemos más claridad de lo que tenemos que decir y nos movemos, pero no estábamos esperando sentados en nuestro escritorio, ¿cierto?, o en nuestro lugar, ¿cierto?, de oración, ¿cierto?, sin movernos. No, estábamos moviendo activamente. Yo creo que es una espera activa.
Yo creo que nosotros como cristianos necesitamos ponernos en esa posición, sobre todo los que tenemos un llamado, sobre todo los que sentimos que queremos hacer algo por Dios, más que estar esperando que, ejemplo, esto como, voy a esperar que el predicador le hable y me diga. No, pues si Dios ya te dijo a ti, lo que va a hacer Dios va a confirmarte a través del predicador lo que Dios ya te ha dicho. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con lo que Dios ya puso en ti? ¿Qué estás haciendo con eso, con lo que Dios ya habló para ti? Eso es. Mm. Sí, porque ocurre también, ¿no? Suele pasar que estamos esperando a veces temerosos, ¿no? Y queremos tener unas instrucciones demasiado claras, ¿no? De parte de Dios. Entendemos que necesitamos escuchar la voz de Dios, necesitamos la dirección de Dios, pero también está el otro extremo, ¿no? Donde parece que estamos esperando las coordenadas exactas para poder caminar. Y mientras tanto estamos esperando o estamos inactivos en esa posición de espera, ¿no? En pausa. Y quizá también la pregunta sería, necesito, ¿no? Para caminar en el propósito de Dios y para ser una persona que realmente deja huella en esta generación, necesito tener toda la película completa, necesito tener toda la revelación, o a veces vamos a tener que correr riesgos. No, yo creo lo segundo. Yo creo que vamos a tener que correr riesgo. Yo creo que lo he corrido un montón de veces. Las cosas que estoy haciendo hoy día para muchos de mis colegas, esto es un riesgo. Pero no, muchas veces no tenemos la claridad completa. Cuando Elías se pone a orar, ¿cierto? Por la lluvia, él está orando sin ninguna nube, ¿cierto? Y él está orando cuando se ve recién la primera nube, él sigue orando, pero ¿por qué? Porque él cree que eso sí va a pasar, ¿cierto? Entonces él no está esperando que esté nublado para llegar y ponerse a orar. No, él está provocando algo. Entonces muchas veces, pero creo que son las menos, que Dios te llama y el asunto está hecho, está listo. Muchas veces Dios te llama y puede ser eso, sí, podría ser, a mí nunca me ha pasado. Siempre en el camino voy caminando y las cosas se van armando. Voy caminando y el mar se va abriendo. Yo creo que cuando llega Moisés al agua, ¿cierto? Con el pueblo de Israel, el agua no estaba abierta ya, ¿cierto? De par en par, y ellos de lejos veían, mira, está todo listo, está todo completo. Llegar y caminar. No, tuvieron que llegar al borde del agua, tuvieron que enfrentar ese momento, seguir avanzando, y en ese momento me encanta lo que pasa con Moisés. Moisés en un momento la gente le reclama, ¿cierto? Tenían el ejército de atrás, tenían el agua aquí adelante, y la gente le está diciendo, Moisés, ¿qué hacemos? Y Moisés dice, clamen. Y Dios le dice a Moisés, ¿quién te dijo que clamen? Levanta el báculo que tienes en mano y avanza. O sea, imagínate, era ni siquiera orar. Es como, Moisés, aquí no hay ni siquiera orar, esto ya está hecho. Usted siga caminando porque usted, en el paso que va, este mar se va abriendo y va a empezar a tener, ¿cierto?, esta respuesta que usted está esperando. Así que creo que no, yo creo que muchas veces avanzamos no con la película completamente clara, a veces tenemos como una palabrita y es como que tiramos una lanita y va saliendo más, pero creo que muchas veces es eso. Wow. Sí, porque realmente a veces incluso pues podemos estar perdiéndonos, ¿verdad? Lo que Dios tiene para nosotros. Mira que la Biblia dice que los violentos son aquellos que arrebatan el reino de los cielos, y en realidad está hablando de los valientes, ¿no? Se necesita cierta valentía, ¿no? Para poder descubrir también el plan de Dios, para poder realmente alcanzar eso que Dios tiene para nosotros. A veces podemos pecar de demasiada prudencia, ¿no? Yo creo que hay que mantener ese equilibrio entre la sensibilidad a la voz de Dios, pero también como esa valentía, ¿no? Ese echarle valor al asunto, y a veces como cometer a veces hasta errores, ¿no? Arriesgarnos a cometer errores, pero bueno, que sea en pos de querer hacer la voluntad de Dios. Así que, José, para ir casi concluyendo, en tu experiencia, ¿qué es lo que más impacta la vida de otras personas? O sea, si yo soy alguien que está queriendo hacer la voluntad de Dios, que está queriendo, estamos usando siempre el término dejar huella en otros, refiriéndose a que la vida que yo tengo con Dios, la relación que yo tengo con Jesús, mi servicio a Dios, realmente esté causando un efecto en la vida de otras personas, ¿no? ¿Qué es, en tu experiencia personal, lo que más impacta a otras personas, creyentes o no creyentes, de la vida de uno que está queriendo servir al Señor? Mira, particularmente yo opino por el medio en que me muevo. ¿Ok?
creo que una de las cosas que más he visto, querido, impactar personas en este tiempo es la honestidad, el ser normal, el ser tú mismo. Es que la persona te vea transparente, vulnerable. ¿Me entiendes? Cuando la gente ve en esta brutal honestidad, que es un término que estoy utilizando mucho hoy día, esa honestidad que te llega a doler, ¿cierto? Como este hombre dice eso. Creo que, claro, y aquí una aclaración, esto quizás no le va a gustar mucho a personas religiosas, pero a personas que están en necesidad, a personas que quieren caminar en este camino, dice, pucha, si este pastor pasó por eso, ¿qué más? Yo, pues. O sea, si Dios lo llamó, imagínate con lo que está, o con lo que vivió, o con lo que hizo, bueno, entonces yo, ¿me entiendes o no? Entonces creo que hoy día, en este tiempo donde el doble estándar, y decirte esto, el doble estándar en la política, el doble estándar en lo religioso, el doble estándar de los gobiernos, el doble estándar de los artistas, inclusive esta gente, estos youtubers, influencers veganos, ¿cierto? Que aparecen veganos y después escondidos están comiendo carne. Ese doble estándar, sí, sí, lo muestran, ¿cierto? Y los jóvenes terminan así con un corazón súper dolido porque, pucha, le seguían todas las recetas y este otro se estaba dando unas trompadas ahí con un pedazo de carne a escondida. Ese doble estándar ellos ya no lo toleran. Entonces, cuando sale una persona normal, muchas veces hay gente que me escribe por interno y me dice, pastor, lo que me gusta es que usted habla normal, habla como nosotros. Es que usted cuenta las cosas tal como ocurren ahí y se sienten identificados y dicen ellos, bueno, si él con estos problemas mayores de los que yo tengo puede hacerlo, yo también me atrevo. ¿Me entiendes? Creo que eso es vital, sobre todo para la generación de hoy día, David, para la generación de Centennial, de Millennial, necesitan líderes, necesitan personas que no tengan doble estándar, que están contando que sí, que tienen problemas, sí, y me quedo dormido al orar, sí, y me cuesta leer la palabra, sí, y me cuesta hacer esto, pero bueno, con la gracia de Dios estoy intentándolo. Esto creo que es primordial en este tiempo, en este tiempo. Lo otro es que una persona hoy día, David, ellos no te están mirando solamente a ti, están mirando a tu familia, están mirando a quienes te siguen. Entonces me miran a mí y me ven con un carisma y dicen, wow, fascinante, mira cómo ocupa la palabra, mira cómo hace esto, mira qué revelación. Pero luego miran a mi esposa y ven a mi esposa. Y si ven a una mujer amargada, enojada, así, o ven a mi hijo y ven que mi hijo no se conecta, y dicen, pavada, ¿cierto? Este me está hablando esto del escenario, pero no puede hacerlo ni siquiera en casa. Hoy día, estas redes sociales, ¿cierto? Estos teléfonos te están saliendo en todos lados. Ahí está tu vida, ¿cierto? En el diario vivir, ¿cierto? Oye, mira, este hace esto en la iglesia, este hace esto en la casa, mira, esta tu familia. Acá le llaman, te psicopatean. Te buscan por las redes y te dicen, uy, te busqué, estás en Twitter. Imagínate que yo en Twitter mis opiniones sean horribles, ¿cierto? Tengo un amigo que me dice, no, yo mi Twitter no lo doy a nadie. ¿Por qué? Claro, porque soy cristiano en Facebook, soy cristiano en Instagram, pero en Twitter dejé de ser cristiano. Eso no es así. Un cristiano tendría que ser cristiano en Facebook, en Twitter, en TikTok, ¿cierto? En Snapchat, en todo esto debería ser cristiano y esa integridad te da un peso superior a lo que te da inclusive hablar desde un púlpito. En base a esto que estás diciendo, que me parece, tienes toda la razón y súper importante, ¿tú crees que a veces el concepto que hemos tenido de súper espiritualidad, y no me refiero a querer aparentar, sino a pensar que el mejor modelo de liderazgo es el líder que todo lo puede, que es 4x4, que nunca está triste, que siempre tiene que estar animando a otros? ¿Tú crees que este modelo ha hecho daño a lo que es la imagen de Dios para otras personas y la imagen de la iglesia? Como un modelo inalcanzable, un modelo que en lugar de animar, desanima a otros porque sienten que no pueden llegar ahí. Mira, yo en esto lo siento harto, pero necesito ser muy honesto. Es lo que me caracteriza, ser muy honesto. Creo que realmente hemos hecho algunos shows por las pantallas, ¿cierto? Y en las iglesias. Te lo digo honestamente, líderes que he visto trabajar en pantallas y con mucha audiencia, me han dado vergüenza su actitud en la parte interna.
¿me entiende? No puedo dejar de recordar, no voy a dar nombres, obviamente, por respeto a esto, pero a hombres que se suben al púlpito y hablan del amor de Dios, y hablan de esto, y hablan así con una pasión que todos los jóvenes lloran y creen, pero cuando estamos en el salón VIP, en el salón interno donde estamos los predicadores, antes de salir a predicar, este hombre llega y dice, no, 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 deme estos asientos para mí solo, no quiero que se siente nadie al lado mío, porque necesito descansar tranquilo. Váyanse, salgan de este lugar. O sea, ¿de qué me hablas? ¿De qué me hablas? Ese doble estándar, amigo, ha hecho mucho daño. Personas que se generan y saben como influencer y generan un doble estándar espiritual y después en la interna es una pobredumbre humana. De verdad. Eso da vergüenza. Y aquí los voy a llevar a la palabra. Cristo se presentó como un hombre y simplemente un hombre. Es más, para que ustedes sepan, los que escuchan esto, son mis temas favoritos, el mejor nombre que Jesús acuñó para él, que el más le gustó del Antiguo Testamento, es el nombre que le da Daniel, el Hijo del Hombre. Dice que lo que más le gustó a Jesús usar, más que cualquiera, más que inclusive su nombre, es decir, el Hijo del Hombre ha venido y este es el nombre que le da Daniel. Y este es el contexto. Daniel está mirando algo maravilloso que está pasando en el cielo. Ve un trono, ve algo y dice que se levanta alguien y Daniel hace como, y era como un hombre, como, es más, si lo traducen bien, diría como simplemente un hombre. ¿Me entiendes, no? Y lo que dice Jesús de él es como, este es un simple hombre. O sea, este es un simple hombre. O sea, este es un hombre común y corriente. Y él se muestra, y por eso nos muestra ese 100% hombre, y eso está preocupado de hacer. Acuérdense que cuando lo quieren adorar como Dios, él lo hace callar. Cuando lo quieren poner como rey, dice, no. Cuando Pedro le dice, tú eres el hijo del Dios viviente, quédate callado, no se lo cuente a nadie. ¿Por qué? Porque él quería manifestar lo que era un hombre común y corriente, como tú y como yo. Pasó hambre, se enojó con una higuera y la secó, en un momento lloró, ¿cierto? En un momento llora por su amigo, en un momento está sufriendo el fragor, ¿cierto?, de mentiras, de que lo querían matar, de esto, está sufriendo que le están diciendo hijo de una fornicación, ¿cierto? Está sufriendo todas estas cosas como un hombre, como simplemente un hombre. Este Jesús, cuando él elige ese nombre para decir, debería ser el nombre que elegiríamos cualquiera de nosotros. Es más, era tal lo común y corriente que era Jesús, que se confundía entre la gente. Dice que lo trataban de pillar entre la gente y lo confundían, como no sabían quién era. Unos pueden decir, no, debe haber desaparecido. No, para mí era tan común y corriente, como dice Isaías, ¿cierto? No de alguna belleza como para que te deseáramos, ¿cierto? Entonces, él era tan común y corriente que se confundía entre la gente. Lo que hacía la diferencia en este Jesús era lo que estaba aquí adentro, no el atavío externo. Lo que pasa, no, él hablaba y la gente se juntaba. Él llegaba y declaraba el reino de Dios y algo pasaba. La diferencia, queridos hermanos, no debe ser el atavío externo, lo que nos ponemos, el tag, nuestro nombre, sino es que nuestra diferencia necesita ser en nuestra humildad que el Espíritu Santo de Dios se mueva tan poderosamente que digan lo que decían en ese tiempo los fariseos. ¿Y este acaso no es el hijo del carpintero? ¿Este no es este niñito, hijo del carpintero? ¿No es este de Belén? ¿Acaso no es este un Galileo? O sea, así lo trataban. Era tan lo que su apariencia daba que ellos no podían creer lo sobrenatural que pasaba cuando él estaba ahí ¿cómo? Entonces Gamaliel en un momento dice, ¿no nos estaremos peleando contra Dios? O sea, imagínate lo que estaba haciendo como dice en un momento Palau, simplemente un carpintero. Más que un carpintero, perdón. Wow. Y José, ¿tú crees que has hablado de lo que más impacta la vida de las personas en tu experiencia es la honestidad? ¿Tú crees que esto ha cambiado a lo largo de los tiempos? Es decir, ¿esto ha sido siempre así o quizás es que tenemos que estar atentos también en la época en la que vivimos, lo que la gente de alguna manera está buscando? Porque de pronto en otro tiempo lo que más impactaba era el que hacía milagros. En otro tiempo lo que más impactaba, pues, no sé, ¿no? Era la visión que uno tenía. ¿Será que esto tenemos que ser sensibles a ver en qué época estamos y qué es lo que necesitamos resaltar? Sí, exactamente. Yo digo que los milagros no hay que dejarlos de lado y no hay que dejar tampoco de lado la unción, no, absolutamente. Pero también puedo decir claramente esto. La sociedad hoy día
mundialmente está en una crisis valórica. Hoy día una persona honesta, una persona confiable, una persona con un carácter y una ética correcta, vale, pero ya ni se encuentran. Entonces, antiguamente, la gente tendría más a vivir por apariencias. ¿Y qué van a decir de mí? ¿Y qué van a decir esto? Es más, el pastor se equivocaba, ojalá es que nadie lo sepa. O si en la iglesia, no, aquí comportémonos bien. ¿Por qué? Porque vivían de la apariencia. Hoy día, las generaciones que están frente al televisor, hoy día frente a las pantallas, ya no quieren vivir más eso. Muchos han vivido en casa donde los papás se peleaban como perro y el gato, pero llegaban a la iglesia y Dios te bendiga, hermano. Y este hijo miraba eso, él ya no quiere más. Él quiere ver a alguien transparente, aunque se equivoque, pero que sea transparente, que pueda confiar en él. Y es por esto que este valor es profundamente hoy día una demanda. Hoy día una de las cosas más buscadas por las empresas, una de las cosas más buscadas por los gobiernos es integridad en las personas que lo componen. Entonces somos nosotros los mejores agentes de integridad. Nosotros somos los que vivimos con la palabra. Nosotros somos los que vivimos bajo estos conceptos. La Biblia tiene mandamientos y en ninguno de esos mandamientos te está diciendo, les mando a que sean llenos del Espíritu Santo. No, ese es un regalo. Ese es un regalo que viene del cielo, que no nos podíamos ni siquiera jactar. Pero para nosotros nos está demandando el no matar, el no mentir, el ser honesto, ¿cierto? El no envidiar, ¿cierto? El no codiciar. Esas cosas son demandas que nos están viniendo a nosotros. Entonces, en ese sentido, creo, sin dejar de lado lo otro, que es súper importante, creo que hoy día un ser íntegro, amigo, se le abren las puertas, pero de todos lados. ¿Por qué? Porque no es lo común que se ve. Es más, yo creo que un milagro puede comenzar simplemente por esta señal de integridad, por esta señal de, oye, pero ¿cómo? ¿Cómo estás haciendo esto? Te lo digo, o sea, devolviendo un vuelto, ayudando a alguien, empujando el auto de alguien en la calle, siendo, no sé, alguien te dio dinero de más, ¿cierto? Cuando compraste y tú devolviste, y dices, pero oye, esto no se ve. Claro, un excelente momento para hablar de la palabra, un excelente momento para hablar de Dios, pero estos principios de honestidad en este tiempo, amigo, escasean. Están en peligro de extinción las personas con valores, ¿cierto?, que hoy día puedan gobernar nuestras ciudades, nuestras iglesias, nuestros pueblos. Wow. Sí, en realidad en este tiempo creo que tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente, ¿no? De si la iglesia está sufriendo una reforma y creo que quizá pues esta sea una de las cosas. A veces no es que pretendemos decir, bueno, entonces la iglesia ha estado mintiendo a la gente, no me refiero a eso, pero inconscientemente hemos caído también como iglesia, ¿no? Como cuerpo de Cristo en algunas ocasiones, no quiero generalizarlo, pero en guardar ciertas apariencias porque pensamos que eso es lo correcto, ¿no? Y tiene que ver también con lo que hablábamos del modelo de liderazgo, ¿no? Guardar unas apariencias porque esto es santidad. Incluso el concepto santidad quizá está confundiéndose, ¿no? En este tiempo, porque tenemos la tendencia a apuntar que la santidad son formas externas en lugar de lo interno del corazón. Y todo esto tiene que ver con guardar una serie de apariencias que, como bien dices, pues estamos en una época donde prácticamente en todas las esferas de la sociedad lo que la gente está cansado de ese doble estándar y lo que busca, pues eso es una sinceridad y una honestidad brutal, como tú estás diciendo. Y a veces yo creo que esto tiene que ver también con algo que Dios está queriendo retomar en la iglesia, trabajar en la iglesia, para que realmente podamos ser más humanos, ¿no? Porque a veces hemos deshumanizado el evangelio y parece que tenemos que caminar a una cuarta, ¿no? del piso, ¿no? Tenemos que ir flotando, porque eso es ser espiritual, ¿no? Sí. Y entonces, pues, yo creo que ahí el referente que tenemos, como tú bien has dicho, es Jesús, ¿verdad? Tomando esa condición humana, experimentando lo que cualquier hombre puede experimentar, de debilidades, tentaciones, sentimientos. Y yo creo que es muy importante en este tiempo poner nuestra mirada en el modelo de Jesús, ¿no? A veces hablamos de Dios y mencionar a Dios a veces se convierte hasta una figura muy abstracta, ¿no? Porque es Dios. Pero yo creo que por algo Dios se hizo carne, ¿no? En su Hijo Jesús. Sí. Y ese es un modelo que tenemos físico, visible, ¿no? Para ver
de qué manera proceder. Y creo que esto es tremendamente importante, seguir las pisadas de Jesús. Así que, José, como a modo de conclusión, ¿qué consejo darías para aquellos que están escuchando y que están en este proceso de buscar el propósito de Dios, ¿no? Porque yo creo que hay, si bien estamos hablando de cosas que quizá tienen que cambiar en este tiempo, pero yo creo que también hay una generación que está buscando de todo corazón agradar a Dios, que está buscando de todo corazón, desea de todo corazón saber cuál es el propósito de Dios con sus vidas y están en ese proceso. ¿Qué consejo le darías? ¿Qué palabra le darías? Bueno, primero que todo, las gracias por escucharnos. O sea, estás hablando, David, tú eres mucho más joven que yo soy un hombre ya mayor, ¿cierto? No tan mayor, pero mayor, ¿cierto? Y que estén escuchando y que estén hablando, escuchando y buscando consejos de nosotros, eso es súper importante. El oído abierto al consejo es súper importante. Un corazón enseñable vale oro. Una persona que quiera ser enseñada vale oro. Es más, la palabra que se ocupa para el tiempo de los discípulos de Jesús ni siquiera era discípulo. Si esta es una palabra que viene del koiné, del griego, ¿cierto? La palabra del que seguía a Jesús era aprendiz, uno que aprende. Uno que anda como el aprendiz del carpintero, ¿cierto? El aprendiz del pescador, ese, uno que aprende, que está al lado del otro aprendiendo. Y esto era la labor de cada uno. Entonces, lo primero de cualquier persona que quiera servir a Jesús, sea viejo, sea joven, es tener ese corazón de aprendiz. Yo quiero aprender, yo quiero dejar de lado lo que creo que sé para tener un corazón enseñable. Es lo principal, no importa que te equivoques, no importa que no seas tan preparado, pero simplemente tener ese corazón enseñable vale oro. Eso es lo primero. También, si identificamos un poco las generaciones del Antiguo Testamento y las generaciones de Cristo, al final son diferentes. Había una generación que eran los seguidores del libro, ¿cierto? Estos seguían la Torá, seguían, ¿cierto?, lo que decía ahí, entonces eran como las personas del libro, estaban ahí y hacían las cosas by the book, como se dice en inglés, como el libro dice. Nosotros en Cristo no somos eso. Nosotros somos los seguidores de Cristo, no del libro. Entonces nosotros seguimos a la persona de Cristo, seguimos una relación, perseguimos a esta persona de Cristo. Y si bien es cierto, la Biblia nos nutre, nos ayuda en esto, el personaje de Cristo, esta persona que vivió ahí, es la que nos da los preceptos para nosotros estar en esa relación. Entonces hay unos seguidores del libro, otros siguen a Cristo. Y seguir a Cristo es seguir la palabra, porque Cristo es el logo, Él era la palabra. Entonces, el seguir sus acciones, el seguir lo que hacía él, ¿me entiendes? No, nos hace personas, ¿me entiendes?, correctas en las perfectas instancias. Entonces, nosotros, yo esto lo enseñaba, no somos fundamentalistas. Nosotros no vamos y recitamos, ¿cierto?, los salmos, recitamos Isaías. No, nosotros vivimos de relación. Nosotros somos cristianos radicales. Y ese cristiano radical que no anda matando a alguien porque no cree lo que yo creo, sino que soy capaz de morir como Cristo murió por amor a otro. O sea, tenemos un corazón para ser entregado, así como el de Cristo fue entregado. Entonces, en esto, simplemente aconsejar un corazón enseñable, buscar esa relación con Cristo, aprender a escuchar su voz. Al escuchar su voz vamos a poder identificarle, al identificar vamos a poder verle, y al verle Él vamos a ver al Padre. Se va a generar toda esta restauración del jardín del Edén en nosotros, ¿cierto? Primero le escuchamos, al escuchar seguimos su voz por fe, ¿cierto? Alguien me está llamando. Cuando encontramos quién nos dice la voz, lo encontramos a Él. O sea, seguimos la palabra, encontramos a Cristo, porque Él es la palabra. Pero luego de encontrar a Cristo, encontramos al Padre. Y ahí se genera esa relación nuevamente del jardín del Edén, donde estamos nuevamente en ese espacio, donde todo es restaurado, y nuestra relación con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo es lo más importante, es lo primordial para esto. Mira, David, deja repetir esto porque esto es una revelación importante. La fe viene por el oír, y el oír la palabra. ¿Quién es la palabra? Cristo. Él está hablando. La fe viene por el oírlo a Él. Él dice, mis ovejas obedecen mi voz, la reconocen, la siguen. Al seguirlo a Él, nos encontramos con Cristo, y al ver a Cristo, vemos al Padre. ¿Cierto? Al ver al Padre, esa relación ya se restauró. Lo principal que tiene que tener un joven hoy día, escuche su voz,
corra a su padre, encuéntrese ahí, empiece a generar esa relación, sea enseñable, en este tiempo de aprendizaje empezará a usar por segunda instancia, ¿cierto? Algunos que están llegando y retomando, ¿cierto? El Evangelio después de algunas caídas, por segunda, tercera instancia, no importa, él va a estar ahí, va a estar trabajando. Usted sepa que para estos cursos de Cristo, para estas clases que hace él, nadie queda repitiendo, nadie queda reprobado, sino que repite la clase nomás, repite la clase nomás. Repite la clase. Entonces él no te está reprobando. Si has fallado, repite la clase. Repite la clase. Va a seguir enseñando, pero tu corazón debe ser enseñable para esto. Yo bendigo lo que están haciendo y en esto, yo no sé si ya me estoy despidiendo, pero bendigo lo que están haciendo, David. ¿Por qué? Porque esto es súper importante. Dar instancias para que los jóvenes aprendan, para que consulten, para que busquen, pero por sobre todo para que se empapen de cosas medulares, ¿cierto?, de nuestro llamado. Mi cosa medular no fue todos los estudios teológicos que tengo. Mi cosa medular no es que oro y puedo sanar, no. Lo medular es la vida y mi relación íntima que tengo con Dios. Eso es lo medular que yo puedo entregar a Dios. Bueno, pues muchísimas gracias, José. De verdad que son temas que nos pegaríamos toda la tarde hablando, al menos yo me encanta, ¿no? Poder hablar de estos temas y sobre todo de aquellas cosas que suelen ser como siempre preguntas incógnitas en la vida de los jóvenes o de aquellos que están deseando conocer a Dios, agradar a Dios. Yo creo que es fundamental, ¿no? Es muy importante tener espacios así donde hablamos incluso de ok, cuáles son los obstáculos que nosotros hemos encontrado, ¿verdad? Porque siempre tenemos la tendencia y uno cuando está viviendo en el llamado de Dios, pero se acuerda que al principio miraba a otros que venían y hablaban de que están viviendo en el llamado de Dios y nos parecía como, wow, seguro que ha tenido una experiencia milagrosa, algo ha sucedido, ha tenido una revelación y ahora está donde está, ¿no? Pero en realidad pues se trata de un proceso. Y yo quiero reforzar acerca de lo que tú has dicho. Yo creo que una clave fundamental aquí, no hay varitas mágicas, si bien tenemos a un Dios sobrenatural que puede obrar como Él quiera, pero yo creo que la clave fundamental es conocer a Dios. Conocer a Dios, tener esa relación íntima y personal con Él, porque a veces estamos buscando revelaciones y estamos buscando respuestas. Como tú decías, ¿no? Como Samuel que corría al hombre y bueno, gracias a Dios por aquellos hombres, por aquellas personas. Gracias a Dios por tu vida, José. Personas, ¿no? Que Dios pone como para guiarnos, para orientarnos, para compartirnos también de lo que han vivido con Dios, pero es indispensable. Eso no puede sustituir mi propia relación con Dios, ¿no? Y esto yo quiero enfatizar en esta hora, ¿no? Antes de despedirnos y seguir animándoles a que puedan seguir conectándose. Nuestro deseo a través de este proyecto Ubicados es ayudarte a encontrar tu lugar en la misión de Dios, ayudarte a descubrir propósito. Sabemos que Dios tiene un propósito, hoy lo ha hablado José, lo venimos hablando, Dios tiene un propósito con cada una de las vidas, no hay nadie que quede fuera del cupo. Y nada, José, una vez más, muchísimas gracias. Gracias por estar ahí disponible para nosotros, gracias por formar parte del proyecto Ubicados. Que Dios te bendiga mucho, que Dios bendiga también a tu familia, saludos para tu esposa, tus hijas. Muchas gracias, muchas gracias. Así que nos vemos